enciende la tierra. ¡Viva Cristo Rey! Nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón. Pelear por Él es todo un honor. Sabemos que esta batalla no es fácil y muchos se acobardarán, y bajo los dardos de nuestro enemigo sin duda perecerán. Yo tendré mi espada en alto. Muy buenos días a toda la amable audiencia de esta prestigiosa emisora, la 95.5 FM Popular Canindeyú. Estamos prestos de nuevo para dar inicio a nuestra programación Evangelización Católica con el hermano Dani, a quien desde ya le saludamos. Muy buenos días, hermano. Buen día, hermano Beto. Buen día, hermano Abel. Muy buenos días también a toda la gente que ya están en sintonía con nosotros. Vamos a rezar un misterio de nuestro Santo Rosario. Hoy, viernes, vamos a ofrecer por todas las intenciones del Papa Francisco, los cardenales, por la salud del Papa Benedicto XVI, también por todos los sacerdotes, especialmente los sacerdotes que tenemos aquí en nuestra comunidad, el Padre José, el Padre Arlindo, y también por todos los laicos, servidores de la parroquia, para que podamos perseverar firme en la fe y no desvanecer, para seguir cosechando frutos en la viña del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que aleccionaste los corazones de tus fieles con la ciencia del Espíritu Santo, haz que guiado por ese mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentada a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados y la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Pésame, Dios mío, me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido. Pésame por el infierno que merecí, por el cielo que perdí. Pero mucho más me pesa porque pecando ofendí a un Dios tan bueno y tan grande como vos. Antes querría haber muerto de haberos ofendido, y propongo firmemente no pecar más y evitar todas las ocasiones próximas de pecado. Amén. Y contemplamos los misterios dolorosos, contemplamos la agonía de Jesús en Getsemaní, la flagelación de Jesús, la coronación de espinas, Jesús con la cruz a cuesta camino al Calvario, la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Oh Jesús mío, perdónanos y líbranos del fuego del infierno, lleva a todas las almas para el cielo y socorre principalmente a aquellos que más lo precisare de tu divina misericordia. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todo lugar, los prestos guerreros empuñan su espada y se enlistan para pelear. Para eso han sido entrenados, defenderán la verdad y no les será arrebatado el fuego que en su sangre está. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! El grito de guerra. Hay en el cielo un jardín de rosas, de inigualable esplendor. Son las más hermosas, ellas brotaron de ti. Y en tu pecho se anidan, pues es hermoso jardín, es tu corazón, María, dulce fragancia de amor, es tu alma, Madre mía. Hay en el cielo un jardín de rosas, de inigualable esplendor. Son las más hermosas, ellas brotaron de ti. Y en tu pecho se anidan, pues es hermoso jardín, es tu corazón, María, dulce fragancia de amor, es tu alma, Madre mía. Mística rosa, flor de mi amor, mística rosa, tu corazón,
celestial. Oh Señora mía, vengo con gran emoción. Qué precioso día al contemplar tu grandeza, al percibir tu hermosura. Todo mi ser se estremece, Madre Bella, Virgen pura, dulce misterio de amor, en tu jardín de dulzura, mística rosa, flor de mi amor, mística rosa, tu corazón, hoy te consagro toda mi vida, Madre del cielo, Virgen María, mística rosa, flor de mi amor, mística rosa, tu corazón, hoy te consagro toda mi vida, Madre del cielo, Virgen María, hoy te consagro toda mi vida, Madre del cielo, Virgen María. No me dejes jamás caminar solitario, pues conoces todas las flaquezas de mi corazón. Ven y enseña a vivir nuestra vida en tu santa presencia, en amor fraternal, alegría y en paz y unidad. Te amaré, Señor, te amaré, Señor. Yo solo encuentro la paz y alegría bien cerca de ti. Te amaré, Señor, te amaré, Señor. Yo solo encuentro la paz y alegría bien cerca de ti. Bien, seguimos con nuestra programación Evangelización Católica. Nos llegan los mensajes de nuestros hermanos que están prendidos en la radio. La hermana Nélida Benítez, buenos días hermano, que el Espíritu Santo los guíe. Amén hermana, muchas gracias. También el hermano Juan Simón, buenos días, gloria al Señor Jesús. Hermano, estamos escuchando muy lindo la programación. Muchas gracias hermano, bendiciones para ustedes, para cada uno. Y vamos a fortalecernos para poder seguir trabajando en la viña del Señor. Entonces, ahora vamos a dar lectura del Evangelio que va a ser para el domingo para poder meditar. Lectura del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús entró en un pueblo y una mujer que se llamaba Marta lo recibió en su casa. Tenía una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Marta, que estaba muy ocupada con los quehaceres de la casa, dijo a Jesús: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola con todo el trabajo? Dile que me ayude. Pero el Señor le respondió: Marta, Marta, te inquietas y te agitas por muchas cosas, y sin embargo una sola es necesaria. María eligió la mejor parte, que no le será quitada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy el Evangelio nos habla a cada uno y a todos. Jesús
fue a visitar a una familia a quien él quería mucho, dos hermanas que sabemos que en otros evangelios son hermanas de Lázaro, el amigo de Jesús. Entonces, una familia que Jesús mucho quería. Entonces, Jesús se puso a predicar y María se postró a los pies de Jesús para escucharle, a ponerle atención, que lo único que quería era escuchar a Jesús. Entonces, ese es un mensaje para nosotros que no importa los quehaceres de la casa, no importa las otras cosas que hay que hacer, primero tiene que estar escuchar a Jesús. Entonces Marta se inquieta y le dice a Jesús, ¿no te importa que me dejes trabajando sola? Entonces Jesús le dice, una sola cosa es importante, ¿por qué te inquietas con otras cosas? Aquí Jesús no está desvalidando lo que está haciendo Marta, no está, digamos, reclamando lo que está haciendo Marta, porque también es importante el quehacer de la casa, el trabajo, porque de eso dependemos, de eso muchas veces traemos el pan de cada día. Pero aquí el mensaje que Jesús nos quiere dejar es que no podemos dedicar el tiempo completo para los trabajos, para los quehaceres de la casa, para las otras cosas de la vida y dejar de lado a Jesús, sino cuando tenemos la oportunidad. Por eso, cuando Jesús llegó a esa casa, ellos tenían la oportunidad de escuchar a Jesús personalmente, entonces María no perdió esa oportunidad. Nosotros tenemos la oportunidad de escuchar a Jesús en las misas y tenemos la gracia en nuestra ciudad, en nuestra querida ciudad, tenemos la gracia de tener misa casi todos los días y esa es la oportunidad para que nosotros tenemos para ir a escuchar a Jesús y que muchas veces también como Marta nos enfocamos más en los trabajos de la casa, en los trabajos de donde sacamos el pan de cada día y nos olvidamos de lo más importante. Y aquí Jesús nos deja un mensaje claro, una sola cosa es importante escuchar a Jesús. Nosotros como servidores, como laicos comprometidos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Escuchar a Jesús. ¿Qué mensaje, qué evangelio le vas a llevar a tus hermanos si no escuchas la voz de Jesús que nos da ese evangelio, que nos da ese mensaje que nosotros tenemos que llevar a nuestros hermanos también? Entonces, hoy el evangelio nos habla más que claro. En uno de los retiros que hemos participado, uno de los predicadores decían, hay que hablar menos de Jesús y hablar más con Jesús. Tenemos que primero hablar con Jesús para después hablar de Jesús a nuestros hermanos para llevar su mensaje. Pero si apenas hablamos con Jesús, ¿qué mensaje llevamos? Y muchas veces pasa que ni siquiera hablamos con Jesús, ni siquiera lo escuchamos, pero salimos a evangelizar de palabras propias nuestras y muchas veces crea confusiones. Por eso vemos a muchos hermanos salir de la Iglesia Católica porque está escuchando a otros evangelios, otros mensajes que no son de Jesús. Por eso Jesús hoy nos vuelve a repetir, busquemos hablar con Jesús a través de la Sagrada Escritura, busquemos hablar con Jesús en los retiros, en las misas donde tenemos a Jesús vivo en la Eucaristía. Entonces Jesús nos deja este mensaje hoy, que lo más importante es hablar, escuchar más a Jesús, y dejar un poco más de lado los trabajos cotidianos, los trabajos que de repente, como dije, Jesús no rechaza ese trabajo porque es el que nos da el pan de cada día y Jesús mismo nos da la bendición de que podamos tener un trabajo, pero Jesús también quiere que le dediquemos el tiempo que a Él le corresponde, porque Él nos da la bendición de tener un trabajo para ganarnos el pan de cada día y nos olvidamos de Él. Entonces, ese es el mensaje que Jesús nos trae hoy, que tenemos que primero escucharle a Él, darle su lugar a Él en nuestras vidas, para que después podamos dedicarnos a las otras cosas, porque sin escuchar a Jesús no vamos a conocer el mensaje, no vamos a conocer el evangelio. Y más a los
a los laicos, evangelizadores, a los predicadores. Si no escuchamos a Jesús, ¿qué mensaje le damos a nuestros hermanos? Amén. Así mismo, hermano, solamente quería agregar un poquitito a lo que dijiste, ¿verdad? El Evangelio también yo creo que nos llega, como dijiste, a cada uno de nosotros, principalmente a nosotros que estamos como servidores en la iglesia, ¿verdad? Que muchas veces estamos sirviendo en diferentes partes, sirviendo de repente aquí, allá, allá. Y muchas veces no nos detenemos a escucharle al Señor. Pensamos de que sirviéndole de aquí para allá, que eso es lo mejor. Pero en realidad aquí nos enseña que no es así, ¿verdad? Que también es importante el servicio, el estar ahí, el hacer al Señor las cosas. Pero también debemos detenernos nosotros y escuchar lo que Él tiene para nosotros, ¿verdad? El mensaje que Él quiere transmitir, escuchar su palabra, ¿verdad? No sea solamente en obras, ¿verdad? Que los servicios no sean solamente en obras, sino que detenernos también y escucharle a Él, escuchar su mensaje, la palabra que Él quiere transmitirnos a nosotros, ¿verdad? Yo creo que de esta forma también el Evangelio a mí me toca, ¿verdad? Que no es solamente servir de aquí para allá, sino que es escucharle a Él con oraciones. Justamente estaba leyendo aquí en una parte en el pan de la palabra y dice: la oración se convierte en luz interior y en una verdadera fuente de renovación personal. Así que una forma de escucharle también es estar en constante oración, estar rezando, que no tomemos ese tiempo de escucharle al Señor. Amén. Señor, te amaré, Señor. Yo solo encuentro la paz y alegría bien cerca de ti. Te amaré, Señor. Te amaré, Señor. Yo solo encuentro la paz y alegría bien cerca de ti. Sin miedo, todos juntos, con ritmo las palmas, vamos, fuerza. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. ¡Viva! Viva la esperanza, viva el amor. ¡Viva! Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. ¿Que viva quién? Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él. Todos juntos. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él. Que viva Vamos entrando en ritmo. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva. ¡Viva la fe! Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. ¿Que viva quién? Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Fuerza. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. No se queden. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva. ¿Que viva quién? Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva. Sin miedo a mover el cuerpo, vamos. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él. Que viva Vamos acelerando. que viva Cristo, que viva Cristo, que Un poquito más rápido. que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él. Se termina.
Seguimos entonces con nuestra programación y estamos hablando de poner a Jesús en su lugar. Estamos hablando de la diferencia. Aquí el Evangelio nos muestra dos puntos de vista muy importantes de nuestra vida. Ciertamente podemos pensar que María estaba ayudando a Marta en los quehaceres de la casa, estaban trabajando, haciendo sus cosas, pero cuando Jesús llegó, entonces María dejó las cosas, dejó el trabajo, dejó los quehaceres de la casa y vino a escucharle a Jesús. Esto es un punto de vista muy importante que nosotros podemos tener en cuenta cuando reconocemos a Jesús. Y a Jesús lo podemos reconocer en distintos puntos de vista, en distintas personas. Muchas veces nosotros también en nuestros quehaceres estamos, digamos, buscando cosas, estamos entrando en la ciudad y vemos muchas veces a personas necesitadas. Entonces en la caridad también estamos escuchando a Jesús, estamos obedeciendo a Jesús, porque Jesús mismo nos ha dicho, todos los que ustedes hagan por lo más pequeño de mis hermanos, por mí lo han hecho. Entonces también ahí reconocemos el rostro de Jesús en la necesidad de nuestros hermanos, donde también podemos dejar de lado los quehaceres y atender a esas personas, atender a los necesitados. A Jesús también lo podemos reconocer en nuestros hogares. Jesús puede estar en nuestros hogares. Muchas veces los jóvenes, que hoy en día está muy difícil el tema de los jóvenes, y muchas veces los padres están tratando de inculcar eso a los hijos, hablarle de Jesús, hablarle de la Biblia, de la iglesia, y hoy en día la sociedad mismo no ayuda mucho. Entonces los jóvenes desconocen que Jesús está ahí, que Jesús les quiere hablar, que sus padres les quiere hablar, que Jesús les habla a través de sus padres, y entonces siguen con lo que hacen, siguen con los grupos, y es muy, muy complicado hoy en día la sociedad. Es una preocupación muy grande. Yo creo que la sociedad, la iglesia, tiene que escuchar a Jesús y escuchar ese mensaje para poder poner en práctica y ayudar especialmente a los jóvenes. Y por eso el retiro que nosotros vamos a tener de hoy en 8 días, comienza el retiro desde la 1 de la tarde. Yo quiero hacer esa invitación a los jóvenes que vayan a participar en ese retiro, que puedan tener esa capacidad de reconocer a Jesucristo en su semejante, a reconocer a Jesucristo en sus padres, en sus hermanos, en su familia, porque si no tenemos el conocimiento, si no tenemos una base espiritual, es muy complicado reconocer que Jesucristo está con nosotros, que Jesucristo está en medio de nosotros, y que es quien nos brinda su mensaje, es quien nos da sus mensajes. Entonces, va a ser muy importante la participación, especialmente de los jóvenes y también los padres de familia que tampoco tienen formaciones, que hay muchos padres que no tienen formación, entonces no saben cómo inculcar a sus hijos en la vida espiritual. Así que... Así mismo, hermano, retiro también es una buena oportunidad, ¿verdad?, de sanar dolores que traemos de nuestros antepasados, que muchas veces nos suceden cosas que ni nosotros no nos podemos explicar, pero muchas veces nos pasan eso porque arrastramos pecados de nuestros antepasados, dolores de nuestros antepasados, porque como sabemos hay muchos dolores que ya traemos desde el vientre de nuestra madre, ¿verdad? Entonces el retiro es una muy buena oportunidad para sanar uno mismo, ¿verdad? Sanarse uno mismo y encontrarse con Dios. Y también
aprovechando ahora y recordarle, o sea que invitarle. Desde ayer se empezó a hacer la exposición del Santísimo. Después de la misa, durante 9 días se va a ir haciendo la exposición de la adoración al Santísimo después de la misa. Así que invitarle a todos los hermanos a poder acercarse junto al Señor y poder escucharle. Justamente el Evangelio nos invita a escucharle al Señor. Entonces es una muy buena ocasión para estar en su presencia y estar en comunión con Él, ¿verdad? Así que le esperamos a todos después de la Santa Misa para la adoración al Santísimo. Invitarle más una vez para nuestro retiro, ¿verdad? Claro. La exposición, la adoración al Santísimo, justamente es en preparación para nuestro retiro, para que hacer esa adoración, un pedido a nuestro Señor para que pueda obrar en ese retiro. Y es muy importante, no solo eso, sino algo personal en nuestras cosas de la vida, en nuestra familia. Muchas veces no encontramos una salida, no encontramos ninguna puerta se nos abre, parece que estamos mal dentro de la familia, no hay un camino, la familia se desmorona. Entonces es una oportunidad para ir al Santísimo, hacer tu adoración, y Jesús obra en nuestras vidas. Jesús obra en nuestras vidas. Y hay que tener fe, hay que tener mucha fe, porque yo puedo decir con experiencia que ir a la adoración, ir a los pies de Jesús no es en vano. Jesús siempre nos muestra su misericordia, Jesús siempre nos muestra su camino, siempre hace las cosas mejor para nosotros. Muchas veces nosotros queremos una cosa y cuando Jesús quiere obrar, rechazamos también su obra porque queremos lo que nosotros queremos. Pero hay que dejarse llevar por las cosas de Dios, porque Jesús sabe lo que más nos conviene. Entonces, estar a los pies de Jesús es algo grande, no es cualquier cosa. Y muchas personas no creen en la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Pero Jesús está ahí, Él mismo nos lo ha dicho. Es que este es mi cuerpo, será entregado por ustedes. Y eso fue explicando en el Evangelio de San Juan, nos fue explicando que la carne que yo les daré, el pan que yo les daré es mi carne, y el cáliz que yo les daré es de mi sangre. Entonces, si Jesús mismo nos prometió que estaría con nosotros en la Sagrada Eucaristía, es porque Jesús está en la Sagrada Eucaristía. Entonces hay que creer, hay que dejarse llevar por las cosas de Dios, hay que dejarse conducir por Jesús, y vamos a ver que las cosas van a cambiar, las cosas cambian, y muchas veces radicalmente sin que nos demos cuenta, para mejor. Entonces, la invitación hecha para todos. Después de la Santa Misa, ayer comenzamos y eso se va a extender por 9 días. El lunes también, el lunes no hay misa, pero se va a hacer la adoración desde las 6 de la tarde también. En alto, como la usa mi Señor, a Él nada lo ha derrotado, su fuerza es la de Dios. Viva Cristo Rey, viva Cristo Rey, el grito de guerra que enciende la tierra. Tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser, aleluya, gloria a Dios. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Vamos cantando con todo su poder, vamos cantando con todo su poder, la gloria a Dios, la gloria a Él, vamos cantando con todo su poder. Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma,
Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre en la arena, he dejado mi barca junto a ti, buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo en mi barca, no hay oro ni espadas, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre en la arena, he dejado mi barca junto a ti, buscaré otro mar. Tú necesitas mis manos, mi cansancio. Seguimos con nuestra programación Evangelización Católica y recordándoles que desde ayer está expuesto el Santísimo, están todos cordialmente invitados para la adoración y también volver a reiterar el retiro que vamos a tener de hoy en 8 días, del viernes, sábado y domingo. Entonces reiteramos la invitación para que podamos asistir, tener un encuentro con Jesús y, como le estaba comentando, para tener una base espiritual, para tener a Jesús en nuestras vidas, conocer lo que es los sacramentos de nuestro Señor, para que así podamos reconocer también las faltas que tenemos con el Señor cada vez que no nos confesamos, cada vez que no comulgamos, no asistimos a misa. Entonces será muy interesante. Van a venir los predicadores de Asunción, que son formadores de la Renovación Carismática Nacional, así que no pueden dejar pasar este momento para tener un encuentro personal con Jesús y hacerle llegar la invitación también para acudir a nuestra parroquia a buscar sus guías espirituales, consejos espirituales. Como les estaba diciendo, nosotros tenemos la suerte de tener a los sacerdotes que nos atienden desde martes hasta viernes. Hoy, ahora nos atiende solo hasta viernes porque los sábados también el párroco sale a hacer sus misas en las capillas, ya que se disminuyeron en cantidad los sacerdotes, pero que de todas maneras tenemos esa bendición de tener a los sacerdotes que nos atienden, de poder ir a confesarnos. Muchas veces no nos da el tiempo de ir más temprano a la misa por el trabajo, por los quehaceres, y entonces no llegamos para
la hora de la confesión con el sacerdote y entramos ya directamente a la misa. Y muchas veces no comulgamos por esa causa porque no estamos confesándonos, no estamos en gracia, vamos a decirlo así. Entonces, puede ir desde el martes hasta el viernes, desde las 8 hasta el mediodía, tenemos a los sacerdotes que nos atienden para confesarse, para pedir un consejo espiritual. Entonces, puede irse a la parroquia, acérquese al confesionario para que pueda llegar a la misa, a comulgar dignamente en gracia de Dios, para que así también no deje pasar ese sacramento de la Eucaristía. Y nos tocó terminar solo nuestra programación, que nuestro hermano Dani se ha retirado por motivo de fuerzas mayores, y el viernes va a estar con nosotros otra vez. Así que les agradecemos muchísimo su preferencia por habernos permitido entrar en sus casas. Agradecemos también al hermano Abel, a toda la comitiva de la radio por darnos este espacio, y nos encomendamos en la oración de cada uno de ustedes. Hoy estamos yendo a Ciudad del Este para un congreso de capacitación de la renovación carismática, así que nos encomendamos en la oración de cada uno de ustedes para que podamos traer frutos de ahí y poder también compartir con nuestros hermanos acá de Curuguate. Así que muchísimas gracias, y vamos a estar de nuevo el próximo viernes a las 5 de la mañana hasta las 6 de la mañana con nuestra programación de evangelización católica. Así que vamos a rezar un bendito todos juntos para poder culminar. Bendito y alabado sea el santísimo sacramento del altar, la Virgen María, Nuestra Señora, concebida sin manchas de pecado original, desde el primer instante de su ser natural. Amén. Jesús, María y José. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz y bendecido viernes para cada uno de ustedes. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Dile, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Vamos a decirle al Señor juntos, el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. Créelo que Él está aquí. El Espíritu de Dios se mueve. Fuera yo con artista joven.